Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video donde vamos a continuar aprendiendo sobre la arquitectura en capas. Prometimos que en el siguiente video, vamos a completar este esquema haciendo que la capa de datos se conecte realmente a una base de datos y ahí este esquema estará completo. Dicho eso, entonces, permítanme mostrarles que ya tengo una base de datos creada, se llama capas. Tengo en esa base de datos una sola tabla llamada persona, y esta tiene, a ver aquí, y esta tiene varios registros. A ver, cuando le di F5 ahí se puso en enfocar. Bien, esta tiene varios registros. Bien, entonces queremos que esta base de datos tenga conectividad con esta aplicación, o al revés, que esta aplicación tenga conectividad con esa base de datos y ya no tengamos nosotros que generar la lista de personas aquí hard-coded, sino que podamos leerlo de base de datos y también insertar. Bien, para ello vamos a, en primer lugar, a crear en la capa de datos, a instalar en la capa de datos una herramienta que necesitamos, y es Entity Framework. Vamos a usar ese ORM para que nos ayude a manejar esa conectividad. Vamos a venir acá y vía Nubit a instalar a Entity Framework Core y Entity Framework SQL Server. Están aquí. Excelente. Vamos a comenzar por este. Un detalle, el proyecto está en .NET 8. Ese es el framework que yo tengo instalado en este momento. Entonces, es importante que con Entity Framework haya compatibilidad, es decir, que no sea Entity Framework una versión más avanzada que el framework del proyecto. Como yo estoy en .NET 8, hago que Entity Framework esté en el 8. Hacerlo puede dar inconvenientes si instalo en Entity Framework una versión más actualizada. Bien, entonces vamos con Entity Framework Core. Bueno, ya está Core, SQL Server. Necesitamos estos dos para la forma en que vamos a trabajar aquí hoy. Lo mismo, ¿no? Puede ser la última subversión, pero que sea de la 8. Tome eso en cuenta. Bien, ya están instalados. Tenemos Entity Framework Core y SQL Server, Entity Framework Core.SQL Server, porque ese es el manejador de base de datos que estoy utilizando. Si usted estuviera utilizando otro, MySQL, Postgre, etc., entonces, pues debe usar el de su manejador. Bien. Dicho esto, hicimos la primera parte, que fue instalar la herramienta, el mapeador, el ORM, Entity Framework. Bien, ahora vamos aquí en la capa datos a crear una clase muy importante, muy interesante, que es la clase, aquí, yo quería crear una nueva clase. Vamos a ponerle por nombre el nombre de nuestra base de datos, que es capas, con el sufijo context. Eso es una convención, no es una obligación. Bien, esta clase, vamos a ponerla pública, va a modelar la base de datos, ¿de acuerdo? Esta clase va a modelar a esta base de datos. Así que vamos a poner a que herede de una clase que es de Entity Framework llamado DBContext. Miren ahí donde está. Él me está diciendo que es de Entity Framework Core, el cual ya instalamos. Bien, estamos bien ahí. Un detallito. Nótese que esto lo estamos haciendo en la capa datos. Ahí fue que instalamos Entity Framework Core. Porque el objetivo es que sea la capa de datos la que maneje la interacción con la base de datos. Entonces, hecho esto, dos puntos muy importantes. Vamos a preparar que esta clase tenga conectividad con nuestra base de datos. Bien, vía la cadena de conexión. Para ello vamos a usar un método al cual vamos a sobreescribir, que se llama onConfiguring. Creo que el void va primero, ¿no? No, el override va primero realmente. onConfiguring es un método. Bien. Ese método aquí él va a aceptar como parámetro. Eso es cuando la aplicación se ejecuta y se hace referencia a esta clase.
un tipo de dato muy interesante que es dbcontext, a ver el nombre, option builder. Miren aquí abajo donde está, dbcontext option builder, y vamos a ponerle un nombre, option, vamos a dejarlo así. Y aquí adentro vamos a decir que option, ya él me está ayudando, use SQL Server, vamos a aceptar la ayuda ahí, y vamos a decirle la cadena de conexión donde queremos que se conecte. Este método va a permitir que este objeto haga uso de una conexión a SQL Server. Vamos a poner la cadena. Server, el server lo podemos tomar de aquí mismo, ¿no? Copiamos esto, punto y coma, initial catalog va a ser el nombre de la base de datos. La base de datos se llama capas, ahí está, así que nos fuimos con capas. Otro atributo es integrated security. Esto lo que quiere decir es que en este servidor yo me conecto con autenticación de Windows, que es lo que dice ahí. Si yo tuviera un usuario de SQL Server, esto debería ser diferente. Pero aquí le estamos diciendo que la seguridad integrada está encendida. True. Algo que es importante agregar, si no nos daría error, es poner este atributo. Trust Server Certificate. A ver si lo escribí bien. Ok, ahí está. Ya tenemos la cadena de conexión. Le estamos diciendo, mira, usa SQL Server conectándote a este servidor, a esa base de datos con seguridad integrada, confiando en el certificado del servidor. El error que tengo aquí es que tengo esto público y es protected, que el modificador de acceso que debo usar. Ya está. Bien. Visto eso, ahora ya con este método estamos proveyendo que esa clase se conecte con el servidor de base de datos y tenga acceso. Bien. Lo otro que necesitamos, y esto es muy interesante, es modelar aquí cada una de las tablas que tenemos en nuestra base de datos o las que queremos usar en el proyecto. Yo nada más tengo una tabla, miren aquí, la tabla persona. Yo tengo aquí que modelar esa tabla. Primero, las propiedades de la misma, ID, nombre y edad, yo tengo que modelarlas aquí en una clase. En el video anterior lo dejamos en la capa entidades, que ahí es que queremos que estén los modelos, las entidades. La clase persona tiene nombre y edad. Aquí, esta propiedad ID, al yo crearla, la puse que sea identity, que según uno vaya insertando registro, ella vaya subiendo. Perfecto. El tema es que la clase persona le hace falta una propiedad que aquí tiene. Así que yo tengo que agregársela. Vamos a hacerlo aquí mismo. Bien. Esto es un entero. Bueno, si así mismo es una propiedad de entero, un campo entero, hago la corrección. Y esto es una propiedad de entero. Bien, ahí estamos bien. Segundo, importante. Ya yo no estoy inventándome los nombres yo como lo tengo aquí. Que yo voy a poner los valores, ¿no? Yo voy a leer los valores de una base de datos, de una tabla. Por eso tengo que asegurarme que los tipos de datos coincidan. Si este es string, que este sea varchar. Si este es entero, que este también lo sea. Esa correspondencia. Y también del nombre, el identificador. Si el campo aquí se llama nombre, la propiedad debe llamarse nombre. El campo aquí se llama edad, la propiedad debe llamarse edad. Este se llama ID, ID. Deben coincidir los nombres, aparte del tipo de datos. Otra cosa muy importante. Como esto va a ser mapeado vía Entity Framework de por sí en su configuración tiene que cuando él identifique un campo, cuando él ve aquí una propiedad ID, él la identifica y la mapea como un campo primario, como un campo clave. Bien, puede ser que yo tenga o no este campo seteado como llave primaria. Es importante que esa correspondencia esté, que yo sepa que este es el campo llave primaria. Ahí no hay problema porque como él se llama ID, Entity Framework por defecto, todo lo que vea como ID en una clase lo va a mapear como campo primario. Pero ¿qué tal si aquí, en vez de llamarse ID, se llamara ID persona? A veces usted va a ver eso, o usted lo puede hacer así. Bueno, si se llama ID persona, ojo, aquí debiera llamarse ID persona, o sea, debe corresponder el identificador del campo, pero cuando Entity Framework ve eso, ID persona, él ya no puede inferir
que él sea un campo primario. Así que usted tendría que ponerle aquí key, ese atributo, ese data annotation. Miren aquí como él me está pidiendo que yo importe ese namespace. Bien, ojo, si se llamara ID persona, yo tendría que ponerle esto ID persona y decirle Entity Framework, este es el campo clave. Como no es mi caso, se llama ID, yo lo dejo como estaba, ID, vamos a quitárselo, y no necesito el data annotation ni decirle que especificárselo. Esos detallitos es importante que usted lo tome en cuenta. Dicho esto, continuamos. Vamos entonces, ya tengo el modelo hecho. Bien, el modelo está bien, tal como está en la base de datos, en la tabla. Ahora vamos a venir aquí a la capa context y vamos a añadir una propiedad que modele esa tabla. ¿Cómo se hace? Vamos a poner aquí una propiedad de tipo DBSet, miren ahí, genérico, que admite una entidad, una clase, y vamos a decirle persona. Bien, ahí el error es porque él necesita que importemos a la capa entidad. Ya está. El nombre que usted le va a poner es, esto es una propiedad, ¿de acuerdo? Debe coincidir con el nombre de la tabla. Si la tabla se llama persona, así aquí. Si le pusiéramos en plural, entonces, y la tabla está en singular, eso daría un error, no la voy a identificar. Debe llamarse igual. Entonces, tome eso en cuenta. Ya nuestra capa contexto, nuestra capa que modela la base de datos está lista. Primero, hace la conectividad con el servidor de base de datos. Segundo, modela la tabla que está en la base de datos aquí con esta propiedad. O no que la modela, ya la está mapeando, porque modelada está ella aquí en la capa entidades. Bien, con esta configuración estamos listos. Ahora vamos a venir a la capa datos, a la clase datos, y vamos a hacer algo. Aquí vamos a crear una instancia del contexto. Vamos a decirle capa context. Vamos a ponerle contexto. Eso es todo. Y aquí en el constructor, para seguir esta buena práctica, miren ahí cómo está. De esta manera ya estamos instanciando. Tan pronto se crea un objeto de aquí, estamos instanciando a el contexto. Ya vamos a poder tener la conectividad y tener acceso a esta propiedad. Bien, ahora miren esto que interesante. Se va todo esto y vamos a escribir solamente lo siguiente. Retorna del contexto, que ese es un objeto que modela a la base de datos, tiene una tabla llamada persona. Yo quiero que de esa tabla tú me devuelvas, ahí está, una lista. Listo. Con eso va a funcionar perfectamente. Vamos a probar. En la capa negocio, aquí tenemos que está llamando a ese mismo método, así que ahí no sufre cambio. Y en la capa de presentación, lo mismo. Esto lo vamos a comentar. No lo vamos a usar ahora. O no a comentarlo, eliminarlo. Habiendo hecho esos cambios, usted verá que el proyecto debe leernos y mostrar lo mismo que está en la base de datos. Vamos a ver. Listo, ahí está. Tengo aquí estas 5 personas y me está leyendo de manera dinámica las 5 personas. Logramos hacerlo. Ahora vamos a hacer una inserción. Estamos leyendo, vamos a insertar. Para manejar eso de la inserción, vamos a volver a esta clase y vamos a hacer un método que nos va a devolver valor. Bueno, si va a devolver, vamos a poner en este caso un booleano. A ponerle set persona. Ese método va a recibir como parámetro a un objeto persona. Ahí lo tiene. Y vamos a decirle, mira, contexto, o sea, base de datos. Tú tienes una tabla persona. Yo quiero que a esa tabla tú le agregues, miren ahí cómo está autocompletando, a ese objeto que yo te mando. Luego, es necesario para que el cambio persista, decirle en base de datos, guarda los cambios. Esto es algo propio de Entity Framework. Y ya está. Ahí estaría guardando la persona. Yo puse que devolviera booleano para nosotros manejar algo aquí. Vamos a manejar excepciones. Vamos a poner esto aquí. El intento de insertar el registro. Si eso se hace bien, que devuelva true. Ahí está. Aquí no vamos a lanzar la excepción.
Vamos a atraparla, aunque ahora mismo no le vamos a dar uso. Y vamos a decirle que retorne falso. Ahí está. ¿Por qué hacemos esto? Para luego en la capa de negocio hacer algo un poquito más amigable con el usuario. Ya lo tenemos. Este método recibe un objeto persona, lo agrega al contexto, lo guarda en la base de datos y si todo sale bien, devuelve true, en caso contrario, false. Vamos a la capa negocio. Aquí vamos a hacer que la capa negocio haga su trabajo, haga lógica de negocio. Igual, público. Aquí, en vez de devolver true, va a devolver un string. Y vamos a llamarle a registrar personas. Persona. Ese método vamos a poner que va a recibir dos parámetros normales, ¿no? Un string nombre y un entero edad. Estoy haciendo que la capa de negocio haga su trabajo. Maneje lógica de negocio. Vamos a crear un objeto que va a ser, vamos a llamarle modelo. Mírenlo ahí, el IntelliSense activo. Está creando un nuevo objeto persona. Aquí le vamos a decir inline que la propiedad nombre va a ser igual a ese parámetro nombre que recibimos y la propiedad edad igual a ese parámetro edad que recibimos. Eso está listo. Ahora vamos a decirle, yo quiero que el modelo sea registrado. Para ello tenemos un método que se llama en servicio, el objeto servicio, tiene el método setPersona y le estamos pasando el modelo. Miren qué bien. La capa datos aquí recibe ya el objeto listo, pero la capa negocio está recibiendo parámetros para construir un modelo y mandárselo. Vamos a hacerlo así. ¿Qué pasa? Recuerden que esto devuelve true o false, así que yo voy a decir ahí estamos diciendo, si eso devuelve true, tú vas a retornar este mensaje: registro insertado correctamente. En caso contrario, o sea, si esto devolvió false, si dio algún error, tú vas a retornar registro no insertado, contacte a un administrador. Ahí estamos usando algunos principios correctos. Por ejemplo, estamos con lo que se hizo aquí abajo en setPersona, estamos haciendo un manejo de excepciones. La aplicación no se va a detener, sino que va a devolverle al usuario un mensaje adecuado para que tome las medidas del lugar. Ya ese método en la capa de negocio está listo. Quería guardar. Vamos a la capa de presentación. Aquí en la capa de presentación eso se va a quedar igualito. Lo que vamos a hacer es lo de insertar. Vamos a pedir el nombre aquí. Vamos a leer ese nombre. El tipo de dato aquí. Ahí está la ayuda. Perfecto. Vamos a leer la edad. Lo vamos a leer aquí en esta previa conversión. Ya lo tenemos. Ojo, yo voy a llamar del objeto o la instancia de la clase de negocio o del asimismo de la clase de negocio y le voy a llamar al método registrar persona. Registrar persona está esperando precisamente eso, un string y un entero. Le paso el nombre, le paso la edad. Bien, ¿qué pasa? Este método devuelve, como ustedes pueden ver, un string. Así que aquí yo voy a mostrar el mensaje que me devuelva. Vamos a mostrarlo en consola. Ahí está. Ahí él va a devolver si se insertó bien este mensaje, y si se insertó mal, va a mostrar eso. Como quiera, le va a mostrar un mensaje al usuario. Ahora yo voy a poner aquí, vamos a hacerlo aquí adentro, una separación, ¿no? Lista de registros, o no, mostrando registros. Mostrando registros. Y vamos a poner una línea en blanco. Ahí está bien. Bien, ahí está la aplicación. Vamos a probarla. Me pide el nombre. Recuerden que aquí estamos hasta, vamos a darle por aquí,
hasta Isidro, son 5. Vamos a insertar uno más que se va a llamar Lucas, edad 45. Él está haciendo la inserción, miren cómo lo hizo. Registro insertado correctamente y me trajo la lista completa. Vamos ahora a ponerle un breakpoint en registrar persona. Aquí, que es lo que nos interesa. Bueno, realmente vamos a ponerlo desde aquí arriba. Realmente. Y en registrar persona de aquí de negocio lo quito. Simplemente para que de nuevo repasemos el flujo. Este se va a llamar Elena, ya la tengo. Ana, Luisa. Hay un Luisa ahí. Ahora tengo a Luisa. Tiene 64. Nos fuimos. Me trajo a la capa de negocio. Recibió los dos parámetros que le mandamos. Creó el modelo. Y ahora eso se lo va a pasar a la capa de datos, la cual viene aquí. Agregó la persona porque ya recibió un objeto listo. Guardó los cambios. Devolvió true. Si devuelve true, entonces aquí va a devolver esta cadena, registro insertado correctamente. Y a eso es lo que nosotros tenemos. Bien, aquí lo tenemos. Miren, Luisa con 64 años, todo funcionó bien. Entonces, de esta manera hemos logrado hacer este esquema. Las 3 capas básicas, por llamarle así, o las 3 capas más visibles: interfaz de usuario, la de lógica de negocio, capa de datos. Vimos en un segundo video cómo integrar la capa de entidades. Y vimos en este video cómo hacer que la capa de datos se conecte con la capa de, con la base de datos para interactuar. Ahí todo el mundo tiene su responsabilidad, que vamos a ponerla aquí porque me faltó poner entidades. Me faltó ponerlo en el momento que lo escribí. Vamos a poner aquí modelar todas las entidades del programa y ponerlas a disposición de cualquier capa. Eso es en mis palabras, ¿no? Ahí hemos logrado modelar, usar, trabajar con todas las capas básicas de una estructura en capas. Espero, jóvenes, que esto les sea de utilidad y que puedan entonces explorar esto y llevarlo más allá. Veremos en otro video más adelante, porque esto lo hicimos con una aplicación de consola, cómo hacerlo con otro tipo de aplicación. Espero que les sea de utilidad.